bueno con nosotros. Vamos a leer Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 22 en el nombre de Jesús. Vamos pues a leer la palabra del Señor, Deuteronomio 5, 22. Vamos a seguir con hasta donde Dios nos ponga, lo que Dios nos ponga a hacer. Seguiremos estudiando, bueno, estamos leyendo el libro de Deuteronomio. Dice el versículo 22, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de Jehová de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, Jehová vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que te dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Aleluya. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien siempre. Amén. Bueno, vamos a oír la palabra. Yo tengo un tema aquí en esta mañana, es cómo recibo y vivo la palabra de Dios. Es una pregunta que quiero que todos tengamos presentes en esta mañana. ¿Cómo recibo y vivo la palabra de Dios? Bueno, Israel recibió los 10 mandamientos. Acabamos de terminar en estos domingos, acabamos de terminar la lista de los 10 mandamientos. Israel los recibió, pero en este recuento del libro de Deuteronomio hay algo que está muy claro y que es lo que quiero destacar en este día. Y es, Israel recibió por revelación directa de Dios los mandamientos escritos en las tablas de piedra, fueron recibidos por toda la congregación de Israel directamente. Ellos los escucharon. Así que por eso es importante una lectura de la Biblia completa. Porque ciertamente cuando el pueblo estaba en el monte Sinaí, cuando llegaron a ese lugar, vamos a hacer un poquito de historia. Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. Pero cuando Moisés bajó a entregarle las tablas, recordemos que el pueblo se había sido trastornado. El pueblo estaba adorando a Baal. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés rompió las piedras. Así que ese día no les entregó la ley a ellos. Pero luego Dios habló con ellos y el pueblo entonces recibió ahora de oído
dos cosas quiero resaltar. Dios les habló directamente, uno. Y número dos, les entregó la ley escrita. Les entregó la ley escrita, los 10 mandamientos. Se los entregó al pueblo para que el pueblo los tuviera presentes. ¿Qué podemos nosotros mirar de esto? Y es cómo Dios quería y cómo ha querido Dios que el hombre se convenza directamente de que cuando Dios le habla es para que el pueblo esté atento a sus palabras. Que cuando Dios llega a la vida de una persona, Dios le va a hablar. Dios va a tocar su vida directamente. Porque ahora nadie oye la voz de Dios así como la oyó Israel, ¿no? Israel escuchó directamente la voz de Dios, pero la reacción de Israel fue un temor terrible. Y eso lo miraremos. Ahora Dios es importante, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Así que Dios nos hablará y nos hará sentir su voz directa. Directa. Lo hace a través de un predicador, a través de un joven, de un niño, de una persona, pero Dios va a hablarle unas palabras al hombre que van a hacer algo directo, que lo van a impactar. El verso 22, para hacer la aclaración, según la escritura de lo que estoy acabando de decir, dice, estas palabras habló Jehová, ¿a quién? ¿Cuáles palabras? Pues todos los 10 mandamientos, porque lo que acabamos de ver hasta el versículo 21 son los 10 mandamientos. Y dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad. O sea que todos estos mandatos se los escucharon. ¿Quiénes? Toda la congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Eso significa que la palabra de Dios, escúcheme, joven, niño que todavía está aquí, y espero que no se me desconecte de la transmisión. ¿Por qué? Porque estas palabras que Dios habla son para toda la congregación. No es para un grupo en especial, es para todos. O sea, que cuando Dios le habla, Dios es capaz de hablarle lo mismo para un niño. Pero ¿por qué no matarás a un niño? ¿Por qué no robarás a un niño? ¿Por qué no codiciarás a un niño? Porque es que ahí hay que darle instrucción al niño de lo que Dios quiere que el hombre no haga, de lo que Dios mira que el hombre hace y a Dios le desagrada, y que por lo tanto eso que el hombre hace le va a llevar a un fin triste, a una vida de dolor, de angustia y de muchos males y de muchos quebrantos. La razón de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo es para que el hombre podamos vivir bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que la palabra del Señor fue oída a toda la congregación desde el monte, y allá cuando Dios les habló directamente, se puso todo oscuro y hubo una gran voz. Y dice la Biblia, y no dijo más nada, y las escribió en 2 tablas de piedra, y las cuales me dio a mí. Es el recordatorio que está haciendo Moisés. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, o sea, de en medio de la oscuridad, vinisteis al monte, y vinisteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, dice Moisés. Luego vinieron a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Cuando ellos escucharon la voz, ellos se retiraron de la montaña porque tuvieron gran temor, pero le enviaron una comisión a Moisés. Hubo una comisión, iban los príncipes e iban los ancianos, y llegaron hasta Moisés y le hablaron a Moisés. Y ellos dijeron, he aquí,
Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Escúcheme bien. Si usted está atento a la palabra, ¿qué es lo más grande que pueda suceder que haga Dios? Bueno, nosotros hemos calificado la obra de Dios de varias maneras. A nosotros nos asombra el milagro. Si alguien se parara aquí y en esta mañana yo me pusiera a hablar de milagros, creo que tendría hasta más audiencia, creo que habría más gente conectada. Porque si hubiera hablado de que viene un hermano, un predicador, que Dios lo resucitó entre los muertos, que resucitó no sé cuántos muertos, creo que a eso le llegaría más gente a la audiencia. Creo que a ese culto le llegarían más personas. Pero Israel vio milagros, señales, prodigios por montones y maravillas a diestra y siniestra. Pero mire lo que dice el pueblo en cabeza de los príncipes y de los ancianos. Mire lo que está diciendo el pueblo. Está hablando el pueblo y está dando un concepto ahora claro. Es hasta este instante que el pueblo va a decir qué es la gloria y qué es la grandeza de Dios. ¿Qué es la gloria y qué es la grandeza de Dios? Ellos vieron los milagros allá en Egipto, vieron el mar rojo abrirse. ¿Eso sería un milagro, una maravilla? Claro que sí, claro que sí. Pero mire cómo da testimonio el pueblo de lo que para ellos en ese momento realmente es lo grande y es una maravilla y es la gloria y la grandeza de Dios. ¿Qué es? Hemos oído su voz de en medio del fuego. Para Israel no hubo algo más grande y más extraordinario. El milagro más grande que el pueblo pudo vivir fue haber oído la voz de Dios directamente. Ese fue el milagro más extraordinario. Y entonces ellos dijeron: he aquí Jehová nuestro Dios, verso 24, nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Eso dice el versículo 24. ¿Y cuál era la grandeza? ¿El milagro? No era que había abierto el mar rojo. No, para ellos eso no era lo más grande. Lo más grande era haber oído la voz de Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo esta mañana, pero lo más grande para una persona es que pueda oír y haber oído la voz de Dios. Vea, muchas personas han recibido milagros. Muchas personas han sido testigos de que Dios ha hecho un milagro y en el momento del milagro, en el momento de la señal, de la maravilla, del prodigio, ellos han reconocido que sí, Dios ha hecho un milagro en sus vidas. Pero luego de que pasa el milagro, luego de que se olvida aquello que Dios hizo, todo vuelve a la normalidad. Y ya no hay un impacto, ya eso que impacta la vida ya cesó, porque el milagro es temporáneo. El milagro es algo que pasa y ya. Usted tiene un problema de salud y pide oración y se acuerda que Dios lo sanó y ya. Y dice: uy, sí, yo en esa semana estaba gozosísimo con el Señor, Dios me sanó, amén, aleluya, y lo proclama y lo predica y ya pasó todo. Y al año, a los 2 años, usted se olvida de ese milagro. Oiga, yo estuve en la clínica, ay, cierto, me acuerdo. Así que el milagro no es la señal más grande que Dios hará en la vida de un ser humano. La señal más grande, el portento más grande, la gloria más grande que alguien pueda vivir es que escuche la voz de Dios. Cuando alguien escucha, cuando alguien oye al Dios de la gloria, su vida le cambia. Su vida
será transformada. Eso no será de un momento, eso será perenne. Así que el pueblo le dijo a Moisés: hemos oído, Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, hemos oído la voz de en medio del fuego y hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. O sea que Dios, ¿cómo así? ¿Por qué ellos decían que Dios le hablaba al hombre y aún el hombre podía vivir? ¿Qué estaban reconociendo? ¿Qué estaban asumiendo? O sea, que cuando Dios habla al hombre, que cuando Dios se manifiesta al hombre, el hombre es capaz de reconocer su estado. El hombre reconoce su estado. ¿Qué estado? Pues el estado decaído, el estado de inclinación a lo malo. Y que a pesar de que el hombre tiene su inclinación a lo malo y vive a veces envuelto en el pecado, ¿qué hace Dios? Dios no lo desprecia, Dios no lo mira de lejos, Dios tiene misericordia. Bendito sea el Señor. La grandeza más extraordinaria que pueda vivir un ser humano en esta tierra es escuchar la voz de Dios. Es saber que Dios se dirige a uno, un ser santo como el Señor, un ser glorioso como Dios, que se dirija al hombre, que se detenga en el hombre, porque eso dice la Biblia: ¿quién como el Señor, que se humilla en los cielos y en la tierra a mirar sobre los hijos de los hombres? O sea, esa es la grandeza más extraordinaria, y que el hombre, aún siendo examinado en sus conductas, en su forma de vivir, en su forma en que desagrada a Dios, en su forma en que daña a su prójimo, en que hace mal, en que hace tantas cosas perversas, que aún viviendo así, en esa condición, Dios lo deje vivir, Dios lo deje vivir. Y por eso, si vamos a lo que acontece en el mundo, nada más esta semana, porque nosotros nos acordamos de la noticia de la semana, y ya cuando pase esta semana y pase otra semana, se olvidará lo que pasó aquí y habrá otra cosa, y en otra cosa se comentará el hombre. Pero viendo toda esta situación, ahí entendemos por qué Dios no castiga al hombre, no lo quita. Porque la gente, mira, esta semana aquí en Colombia, en ciudades, el ser humano tenía una furia de matar, ¿no? De matar, porque esa es la furia que se ha despertado en muchas personas. La gente está condenando matar, que matar es algo muy malo, que es algo terriblísimamente malo, que eso sí es algo malo, pero el que estaba cogiendo piedras y el que estaba haciendo lo mismo, queriendo matar. Así que toda esa persona, pero hay alguien que no cogió piedras, no cogió piedras, no salió allá, pero cogió las redes sociales y lanzó piedras desde ahí, tiró piedras desde ahí. Eso se llama una furia ¿de qué? ¿De justicia? No, señores, ahí algunos tratan de entremezclar y de mostrarse, pero ahí se puede ver con evidencia la maldad del hombre, el pecado del hombre. Sin embargo, a pesar de que hay toda esa maldad en el corazón del hombre, Dios le sigue hablando al hombre. Dios sigue tratando, porque Dios quiere que el hombre viva y se arrepienta. Dios no quiere hacerle juicio. Por eso la palabra de Dios es diferente al hombre. Por eso Dios es diferente al hombre. El hombre quisiera matar y quisiera destruir y quisiera ser como el rey de la tierra, que solo lo que él piensa, lo que él hace, como él analiza, es que así debe vivirse la vida. Pero no, hay uno que propuso la manera correcta, perfecta, recta en que el hombre debe vivir la vida. Bendito sea el Señor. Esa es la razón por la cual Dios no quiere la muerte de nadie. Dios no quiere que el hombre, que cualquiera que esté sobre la tierra, independientemente de las cosas que haya hecho, Dios no quiere que se muera. Dios quiere que éste viva.
Dios quiere que alguien le hable. Dios quiere que alguien le hable de su bendita palabra. Esa es la voluntad del Señor, que alguien le explique la palabra del Señor. Dios quiere que alguien le hable. Seguimos leyendo el texto. La idea de oír a Dios directamente la vivió Israel. De oír la voz de Dios directamente la vivió Israel, pero decidió que lo mejor era escuchar la voz, pero no directamente de Dios, sino que el que la oyera fuera Moisés. Y que si Moisés oía la voz de Dios, entonces era posible que el pueblo entonces escuchara a Dios, pero a través de Moisés. Dios quiere que el hombre haga algo. Dios quiere que el hombre hable, que el hombre se comunique con Dios. Dios quiere tener al hombre allá en cercano, en lo íntimo, para que escuche su bendita palabra. Yo agradezco a Dios por los hermanos que se han quedado en la transmisión. Por aquellos que en verdad entrarán en una intimidad con Dios. Porque Moisés tuvo el privilegio de quedarse en intimidad con Dios para oír todo lo que Dios quería que se viviera. Así que quien se queda en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios quiere, será el que verá cosas grandes y será el que dará testimonio del Señor. El pueblo dijo, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si siguiéramos oyendo la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. El ser humano no le gusta. Fíjate, ¿a qué le huye el ser humano? Mira el ser humano cómo interpreta la obra de Dios. Oír a Dios, a mucha gente no le gusta. Se va de la transmisión. El joven que está metido en todas estas cosas, que quiere vivir una vida cristiana, pero quiere vivir una vida mundana, no le gusta cuando le hablan de Dios. Aquella persona que tiene sus ideologías mundanas, no le gusta la palabra de Dios, se va, no la quiere oír. ¿Y sabe cómo la siente? Como muerte. No, el pueblo de Israel sintió que la palabra de Dios, si ellos llegaban a seguir oyendo a Dios, dice, ¿por qué vamos a morir? ¿Ah? Porque este fuego nos va a consumir si seguimos oyendo la voz del Señor. Pero no era así. ¿Por qué Moisés sí pudo oír la voz de Dios? ¿Por qué Moisés sí pudo estar allá en el monte? Es que la voz de Dios no consume al hombre. La palabra de Dios sí le consume la maldad a uno, le consume el pecado, lo saca, lo limpia, lo purifica. Eso sí hace la palabra de Dios. Ese sí es el provecho que trae la palabra de Dios. Pero claro, la Biblia dice que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que todo aquel que viene a la luz está mostrando que quiere hacer sus obras ahí en la luz, para que cuando haya algo de tinieblas sea reprendido. Por eso también en el capítulo 15 de Juan, el Señor dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La Biblia en ese pasaje habla de que el Señor es todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo cortará. O sea, todo pámpano, toda rama que no produzca, ¿qué hace el Espíritu Santo? La va cortando. No es que quita al que llega al Señor, sino que en la vid, los que conocen de la vid, es cuando la vid ha dado ya el fruto, hay que quitarle esa rama que está seca,
porque puede dar unos hijos que salen ahí y esos no van a dar fruto. Entonces el viñador, el dueño de la vid, va a cortar esas ramas. ¿Para qué? Para que esa rama principal dé fruto. El cristiano en las manos de Dios va a ser podado. Nosotros, por la obra del Espíritu Santo, vamos a ser cada día transformados. Y si nos dejamos tratar de Dios, de ninguna manera la obra de Dios nos va a consumir, no nos va a hacer daño. Israel sí dijo: escuche, Moisés, la voz de Dios, escúchela, porque nosotros podemos ser consumidos. Pero sí le propusieron que Moisés sí podía. O sea, vaya Moisés, usted sí puede escuchar la voz de Dios y nosotros no. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios llamó a un pueblo para que viva en santidad. Así que en santidad no está llamado a vivir solo el pastor, los líderes de la congregación. No. Los papás, esos son los que están llamados a vivir en santidad. No, aquí estamos llamados a vivir en santidad todos. Los niños, los muchachos, los adolescentes, los ancianos, los adultos, los pastores, los servidores. Todos somos llamados a servir al Señor, a oír la palabra de Dios, a amarle con el corazón. Todos somos llamados a oírla y todos somos llamados a entrar allá en esa intimidad, y todos somos llamados a ¿qué? A recibir el poder de la palabra del Señor. Qué lindo que alguien que en esta mañana pudiera oír la voz del Señor. Algo extraordinario pasaría. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la hemos oído? Pues sí, el hombre es como la vanidad, el hombre es como la sombra que pasa, el hombre es menos que los ángeles, el hombre es como un gusano, según dice Job, pero sin embargo por ese hombre Dios murió. A ese hombre Dios lo ama, a ese que el ser humano quiere linchar, que quiere destruir, que quiere acabar, a ese que está debajo de un puente, a ese que va en la calle, a ese que tiene armas, a ese que atraca, a ese Dios lo ama. A ese Dios quiere que no lo ataquen, a ese Dios quiere que no lo linchen, que no lo maten. Dios quiere que a ese alguien le hable, pero la palabra de Dios, alguien le muestre el amor del Señor. Eso es lo que quiere Dios. La diferencia de Dios con el mundo, la diferencia de Dios con esta humanidad es esa, que Dios ama al hombre y el hombre aborrece la obra de Dios. Que Dios quiere que el hombre sea salvo, que escape de la condenación, pero el hombre no quiere ser salvo, no quiere recibir la palabra del Señor. Le dice el pueblo: acércate tú y oye todas las palabras que te dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Oiga, qué lindo, ¿no? Una responsabilidad que la van a asumir. Ellos van a asumir la responsabilidad. Si el hombre no es capaz, si Israel no fue capaz de oír a Dios directamente, cuando le estaba hablando y le huyó, ahora a Moisés. Pero Dios definitivamente es bueno y Él quiere que el hombre escuche la voz de Dios. ¿A quién será el que Dios está diciéndole en esta mañana? ¿A quién de nosotros será a quien Dios está llamando y dice: acércate tú para que oigas las palabras de Dios? Acércate para que oiga lo que Dios quiere que nosotros oigamos y hagamos. Porque Dios quiere que nosotros escuchemos para hacer. Nadie podrá, si no oye el evangelio. Si no oye el evangelio, no podrá vivir jamás el evangelio. No podrá vivirlo. A Dios le pareció bien lo que el pueblo dijo. Bueno, listo, me parecen bien lo que el pueblo está diciendo. Que quiera oír las palabras. Sin embargo, a pesar de que no quieran oír directamente mi voz, pero que la escuchen a través de Moisés, me parece bien. Todo lo que han dicho me parece bien. Y exclama, hay una exclamación de Dios. Dice: oh, ¿quién diera que tuviesen tal corazón para que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos? ¿Quién diera?
que tuvieran tal corazón, o sea, que fuera así, que hubiera una decisión así, de temerle a Dios y guardar todos los mandamientos. ¿Cuándo? Todos los días. Qué bueno que haya gente que tenga decisión de servirle a Dios, de amar a Dios. ¿Cuándo? Todos los días, de temer a Dios todos los días. Pero el ser humano, por no oír a Dios, por estar tan ocupado uno en las redes sociales, en una cantidad de cosas, en mirar los periódicos, en mirar una cantidad de cosas, en mirar a ver qué dice la gente, por estar ocupado en eso, no hay un corazón decidido a servirle a Dios siempre. Y entonces uno decide servirle a Dios en el culto del martes, porque me llamaron a que cante ahí, porque me llamaron a que ore ahí, en el culto del jueves, en aquello donde me están pidiendo a mí algo, y entonces uno le sirve a Dios no todos los días. Pero Dios dice, ¿quién diera? ¿Quién diera que el hombre tenga un corazón que le tema a Él? Que le tema a Dios. Dios está buscando gente que tenga temor de verdad, temor de Dios, que tema a su palabra, que tiemble a su palabra. Dios está buscando. Si existiera una humanidad así, no habría maldad, no habría tanta maldad, pero a veces hasta el mismo cristiano cae en el juego del maligno, es seducido por el enemigo. ¿A qué? A ir a otras cosas, y entonces lo de Dios el domingo por la mañana, y a veces ya uno está cansado. Uy, 2 horas de escuela dominical, 2 horas de transmisión, no, esto es muy cansón, no. Y se quiere desprender de la transmisión. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre se quiere desprender? Si Dios dice, ¿quién diera? Dios anhela que alguien pudiera estar conectado todos los días, todo el tiempo con Él. Le manifestaría su gloria. Israel, cuando estuvo en el monte y escuchó a Dios, dice, hoy hemos oído lo más grande. Tenemos lo más grande que haya podido pasarle a un ser humano, y es que Dios nos ha mostrado su gloria. Su gloria y su grandeza. Su gloria no es recibir un milagro, porque lo recibe cualquiera. Su gloria no es recibir pan. Su gloria no es que alguien se levante entre los muertos y que reciba una sanidad. Su gloria es que alguien reciba la bendita palabra de Dios y la guarde, sienta reverencia, sienta respeto hacia su bendita palabra y la acoja, no como cualquier cosa, no como cualquier mandato, no como cualquier voz. Pero qué triste que hoy vemos a los hombres que hablan de no seguir a los hombres, que habla la gente de no seguir a los hombres, pero qué triste verlos siguiendo a los hombres. Qué triste ver al hombre siguiendo los postulados del hombre. Qué triste ver al hombre citando los libros y los pensamientos de los que se murieron hace décadas. De los que tuvieron unos pensamientos moralistas y X o Y para una sociedad, para un mundo. Pero qué triste verlos citando a esos hombres para ver si ellos son capaces de reformar este mundo. Qué triste, pero qué grandeza cuando alguien mira la palabra de Dios, porque la palabra de este Dios que estamos citando esta mañana no es uno que se murió hace décadas, es uno que está vivo, que resucitó de entre los muertos. Es Cristo el Señor, el que vino a esta tierra hace más de 2000 años, pero que se levantó de los muertos y vive, y Él está hoy presente, y Él es el que puede respaldar su bendita palabra, porque esta no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste y de nosotros, escribe el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, el versículo 2 y el capítulo 2 y el versículo 13, dice la palabra del Señor, la cual recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa
en vosotros los creyentes. Bendito sea el nombre de Jesús. Si hay algo que el hombre necesita sacar, si hay algo que usted necesita tener presente hoy, cómo dominar la furia. El mundo está hoy lleno de furia. Esa furia, ¿quién se la produce? Pues Satanás. El pecado es el que está produciendo toda esta cantidad de cosas agobiantes y destructoras y que traen muerte y que traen tanta cantidad de cosas a la triste vida de las familias y de la humanidad. Pero ¿por qué no se levanta una iglesia? ¿Por qué no se levanta una iglesia? ¿Por qué no se levanta a hablar, a orar? A predicar la palabra, a decir, hay un camino diferente, hay un camino de vida. Hay unas palabras, no palabras de hombres. No sé cómo habremos recibido la palabra de Dios. Si usted la estará recibiendo hoy como la palabra del pastor Juan, porque si usted está mirando que esta es la enseñanza del pastor Juan, no pasará nada, en absolutamente nada en la vida de nadie. Pero si usted está oyendo la palabra de Dios que te estoy citando en esta mañana, no es la palabra mía, no te estoy citando lo mío, mis pensamientos, mis argumentos, que también los tendría, por supuesto, que también tendría argumentos y conceptos. Pero no te puedo decir ningún concepto mío, porque los conceptos míos, aunque suenen bonitos y moralistas, no transformarán a nadie, no cambiarán a nadie, no acercarán a nadie, lo acercarán a mí. ¿Para qué? Para que la gente diga cómo habla de bonito, cómo es de ese pastor X o Y. Pero qué lindo que la gente no diga cómo es ese hombre, sino diga cómo es este Dios tan grande y maravilloso. Que a pesar de yo tener estos pensamientos, que a pesar de tener estas cosas en mi vida, Dios me está hablando, Dios me está tocando mi vida, porque Dios, creo que en esta mañana está tocando a alguien y va a tocar a alguien directamente, no la voz mía, sino la voz de Dios. Se la va a sentir, la va a oír, a alguien lo va a tocar, lo va a sacudir esta palabra bendita del Señor. ¿Para qué? Para que pueda vivir, para que pueda ver las cosas diferentes, para que pueda ver que estar en la presencia de Dios sí es lo más grande, sí es lo más extraordinario y es lo más bueno que nos ha pasado. Es probar la gloria, es disfrutar de la gloria de Dios, es disfrutar de lo más grande que un ser humano pueda vivir, la gloria de Dios. A Dios hay que temerle. Siempre. A Dios, de Dios hay que guardar su palabra siempre. ¿Por qué? Porque temer, hacer la voluntad de Dios, guardar su palabra, nos va a asegurar la bendición en todo lo que emprendamos. Si usted quiere que Dios te bendiga en todo, asegúrate de que la palabra de Dios usted la tenga presente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia aquí que los que recibieron allá en Tesalónica la palabra del Señor, que la recibieron según, no palabra de hombre, sino según lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, la cual se mueve, la cual es la que obra en la vida de uno. Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios ha determinado que el hombre viva lo que Él quiere. Dios ha determinado que el que se mete en la intimidad con Dios, Moisés en intimidad con Dios, le dice Dios, ve y diles, volveos a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo. Dios le dijo a Moisés, usted quédate aquí conmigo. Quédese conmigo. Dios quiere que usted se quede. Ahora, la pregunta en este momento es, ¿quién se quiere ir? ¿Quién se quiere ir? Hay una libertad. Dios le dejó libertad al ser humano. Tenemos libre albedrío. Si la gente por ahí dice que cada uno hace lo que se le da la gana, usted la puede hacer. Usted la puede hacer. Lo cierto es que de eso que usted haga, de lo que yo haga, le daré cuenta a Dios. Así que es importante que de lo que hagamos también seamos conscientes que Dios nos dio libre albedrío, pero que
todos los hechos que el hombre hace tendrán consecuencias. Mire lo que ha pasado y lo que seguirá pasando. No todo queda oculto, porque la Biblia dice que no todo quedará en tinieblas. Al contrario, la Biblia dice que no hay nada que no salga a la luz. El hombre podrá hacerlo en las más densas tinieblas y oscuridad, pero saldrá a la luz. El que quiera ir a vivir su propia vida, la puede vivir. Sí, pero tendrá que rendirle cuentas a Dios. Pero el que se quede con el Señor, lo que le dice Dios a Moisés, y tú quédate aquí conmigo. Dios está diciéndole a la iglesia, al joven, al muchacho, ¿para dónde te vas a ir? Usted que se quiere ir hasta de la casa, que está aburrido con tus padres, porque tus padres no te dejan hacer lo que usted quiere. Porque usted siente que estamos viviendo en un país de libertad y que aún los padres están reprimiendo a los hijos, que por qué. Usted quiere irse. Usted quiere irse para vivir una vida libre. Sí puedes vivir una vida libre, pero de eso que hagas tendrás que rendirle cuenta a Dios. No hay escapatoria. Tú rendirás cuentas. Yo rendiré cuentas de lo que haga. Pero Dios me dice, quédate conmigo. Quédate a ti conmigo y te diré los mandamientos y los estatutos y los decretos que enseñarás, a fin de que los pongas por obra ahora en la tierra en que yo les doy. Cuando uno se queda en la presencia de Dios, ¿para qué se queda? ¿Cuál es el propósito del Señor? Dice, para que te quedes y oigas los mandamientos, estatutos, decretos y enseñes. Porque cuando uno vive lo que Dios dice en su bendita palabra, entonces Dios le da autoridad para enseñar también a otro. Qué bueno que si usted vive en el evangelio, enseñe el evangelio, hable del evangelio. Eso sea lo que se te vea en tu vida. El mundo está peleando por justicia. Déjalo. Hay gente que va a salir a la calle a pelear y a reclamar. Déjalos a ellos que salgan a reclamar. Porque ellos no saben otra cosa. Ellos no han conocido otra cosa. Por eso esos que están saliendo a reclamar y están saliendo en un razonamiento que es justo y recto para ellos. Sí, pero lo triste es que muchos de ellos van a ir a prisión. Muchos de ellos van hasta morirse. Muchos de ellos por vivir esa vida así. Muchos de ellos hay mucha gente que va a dejar su esposa, su familia, se va a ir porque se encontró una muchacha más bonita. Sí, se va a ir. Pero de eso, ¿qué va a cegar? Va a cegar dolor, angustia, miseria. Va a dejar a sus hijos. Va a dejar a su familia. Pero usted que ha conocido a Dios, Dios le dice, quédate conmigo. Quédate conmigo para que escuche todo. Porque no es solamente una cosita. No era solamente, pero yo guardo los mandamientos del Señor. Dijo, no, hay más cosas que quiero que tú guardes. Yo tengo estatutos. Yo tengo mandamientos, yo tengo decretos, yo tengo ordenanzas que quiero que tú las aprendas para que tú las enseñes. Alabado sea el Señor. ¿Sabe que el problema de mucha gente es que algunos cristianos viven el evangelio, pero no como dice la Biblia? Algunos creyentes quieren vivir el evangelio, pero no como dice la Escritura. Pero la Biblia sí dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una diferencia. No es solo creer el evangelio, es cómo crees el evangelio. Es cómo vives el evangelio. Es cómo oyes el evangelio. Cómo recibes el evangelio. De la manera que yo lo reciba, como yo lo vea, así lo vivo. Si yo veo que el evangelio es cualquier cosa, es otra cosa más que hay en este mundo, pues así yo voy a vivirlo. Pero si yo veo que el evangelio es lo más glorioso que le ha pasado a la vida de alguien en este mundo, así yo voy a vivir el evangelio con una altura, con una grandeza, con un temor, con una reverencia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Cuando yo crea que el evangelio se debe oír todo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, yo vivo el evangelio.
Pero algunas cosas del evangelio yo no puedo vivirlas. Eso no es todo, eso no todo se puede vivir del evangelio. Yo hay cosas que obedezco, pero hay cosas, estoy ahí, a veces obedezco, a veces no obedezco. Pues el que vive así no está agradando a Dios. Si usted vive el evangelio para obedecer un poquito del evangelio y otro poco ya no, usted no está agradando a Dios. Aquí el problema no es que agrades a un hombre, porque aquí todos somos hombres. Y aquí usted nadie le va a rendir cuenta a ninguna organización aquí. Usted le va a rendir cuenta es a Dios. Usted en últimas, usted no le está rindiendo cuenta a sus padres. Porque sus padres, mis padres, se van a morir. Yo como padre me voy a morir también. Voy a dejar de existir. Pero todos le daremos cuenta al que está preparado para que le rindamos cuenta. Porque Dios sí tiene. Él sí va a hacer un día. La gente se queja por la justicia, pues un día va a haber justicia. Un día todos tendremos que estar allí. La pregunta es, ¿será que usted ha oído a Dios? ¿Será que usted quiere oír a Dios? ¿Para qué? Para que Él le haga justicia. Yo recibo la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que yo siendo malo, perverso, pecador, infame, rebelde, Dios, en lugar de castigarme, me perdona. ¿Pero por qué me perdona? Porque yo le oiga, porque yo me arrepienta. No es para que siga viviendo una vida desordenada, una vida a todas mis anchas. No, no, no. Es para que viva una vida de acuerdo a lo que Dios tiene y Dios me perdona. Así que Dios quiere perdonar a muchas personas. Andad, ¿qué dice Dios? Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a la derecha ni a la izquierda. Dios quiere gente recta. No me hables de obediencia a medias. No me digas que le vas a obedecer a Dios a medias. Que esto sí y esto no. Porque si no andas derecho con Dios, no te va a ir bien. Porque la Biblia dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Ande en todo. Anda en todo lo que la Biblia dice, porque toda la escritura, dice la palabra de Dios, es digna de ser recibida por todos. Toda. No dice la Biblia, no un poquitico de las escrituras, dice toda la Biblia es digna de ser recibida por todos. Toda. Por eso es que la gente lee los salmos, algunos salmitos que les gustan así, porque la gente le gusta todo lo hito, porque cuando uno dice salmito, es lo chiquito, me gusta, ay no, porque Dios tiene promesas, y esas promesas, ay vea, te guardaré, te protegeré, todo eso le gusta, brincar. La Biblia no es una isla, la Biblia es un todo. La Biblia no son tantas doctrinas, la Biblia es una doctrina, es la enseñanza de Dios. Bendito sea el Señor. Lo que pasa es que está en diferentes temas para que uno la pueda aprender, pero la Biblia es un todo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Para qué nos dio eso el Señor? ¿Para qué dice que andemos en todo el camino y que no nos apartemos? Dice la Biblia, para que viváis. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Es un capricho de Dios para mantenerlo ahí oprimido, que te vaya mal. Dice, para que viváis y os vaya bien. Y tengáis largos días en la tierra que Dios nos da. Para eso es para que vivamos. El guardar la palabra del Señor es para que vivamos bien. Por eso el Señor dice en la versión BLA, Biblia de las Américas, dice, no os adaptéis. Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Así que no hay que vivir conforme al deseo de este mundo, no hay que amoldarse, no hay que conformarse, no hay que adaptarse a este siglo, sino hay que dejarse transformado por medio de la renovación de nuestra mente, para que así podamos verificar cuál es la voluntad de Dios, o sea, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué nos pide Dios? Dice, sed sobrios. Sed sobrios y esperad por completo en el Señor. Esperad por completo y que los lomos del entendimiento, o sea, la cabeza sea renovada.
sea renovada. O sea que yo tengo que tener fijo y claro si soy de Dios o no soy de Dios. Si yo tengo eso fijo y claro, voy a agradar a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? A mí me asegura Dios que me va a ir bien. A mí me asegura Dios que voy a ser bendecido. Y termino diciendo con 1 de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Se trata de esto. El evangelio se trata de cómo yo lo recibo, de cómo yo lo vivo, cómo veo la palabra de Dios. ¿Por qué el hombre, por qué escribe tanto de sí mismo? ¿Por qué el hombre habla tanto de sí mismo? Porque el hombre se considera que lo que él dice es lo que se debe valorar. Por eso cuando el hombre habla y vive de lo propio, de lo suyo, no podrá entender la voluntad de Dios, no será transformado por Dios, porque la sabiduría de Dios es más grande. Es más grande que los hombres. Reciba a Dios. No te vayas de él. Quédate conmigo, dijo el Señor a Moisés. Quédate conmigo. Y vas a oír y vas a aprender. Vas a recibir todo. Porque Dios, ¿qué le iba a decir a Moisés? Ah, no, son estos nada más. No, a los 10 mandamientos le añadió decretos, estatutos, normas. Toda una cantidad de cosas. Y por eso la gente dice, uy, no, claro, estamos viviendo el mundo donde nadie quiere obedecer a nadie. Eso es lo que la gente está buscando. Eso es lo que mucha juventud está gritando hoy. Libertad, o sea, libertad para hacer, o sea, una licencia. Está pidiendo una licencia para hacer cuanto se le dé la gana. Cuanta maldad se le venga, cuanta depravación se le venga, libertad. Por eso en los congresos de las naciones allá hay hombres que están haciendo leyes a su propio gusto con licencia. Es licencia para hacer lo malo. Pero ya hay una ley escrita por Dios hace muchos años, miles de años. Y esa no se la va a cambiar nadie, ninguna sentencia, ningún decreto se la va a cambiar. Esa no pasa de moda, esa sigue vigente. Es la bendita palabra de Dios. Y bienaventurado y dichoso el que la recibe, el que la guarda y el que la pone por obra. Porque el que lo hace vivirá para siempre. Va a tener vida, y no vida cualquiera, vida eterna. Vamos a tener y vamos a salir. Estás angustiado por este mundo malo y perverso. Recibe a Jesús, recibe su bendita palabra y tendrás la paz de Dios. Tendrás la bondad de Dios, la misericordia del Señor. Te dará todo lo grande que tú has deseado. Vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por la iglesia que está aquí conectada en el nombre de Jesús. Oh soberano Dios, hoy hemos oído tu palabra y como dijo el profeta Habacuc, he oído tu palabra y temí. Cuando uno siente la voz de Dios, no la voz del hombre, la voz de Dios hace temer. La voz de Dios hace que uno reverencie. La voz de Dios hace que el hombre se humille. La voz de Dios hace que el hombre bendiga y exalte. Oh, gloria al Señor, gracias por su bendita palabra, Señor. Esta sí tiene poder, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios, es la que cambia el corazón, es la que transforma las vidas, es la que llena, oh Dios, el ser humano. El vacío que tiene el ser humano es la que lo llena de esperanza, le devuelve la razón de vivir. Señor de la gloria, solo la palabra de Dios podrá arrancar al hombre del pecado. Solo la palabra de Dios podrá vivificar al hombre en el nombre de Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesucristo el Señor.
Gracias Dios por su palabra. Gracias Dios por su obra. Gracias Dios por los hermanos. Gracias a Dios por su pueblo, en el nombre de Jesús.